Además, vamos a continuar viendo otro tema que ya va cerrando estas perspectivas de lo que es el pensamiento cristiano. Hasta donde nosotros lleguemos, que es principalmente mirar las tres posturas del cristianismo, judaísmo y el islamismo, estaremos cerrando esta temática. Pero si es que cerramos solo hasta la consideración del cristianismo, es un avance importante, que son dos visiones fundamentales. Vamos nosotros a analizar la influencia del cristianismo en la vida cotidiana. Entonces, el siguiente tema es la influencia del cristianismo en la vida cotidiana. ¿Qué nosotros podemos decir que son elementos importantes del cristianismo en la vida cotidiana? ¿Qué podemos nosotros enunciar que es fundamental dentro de la vida cotidiana? Si nosotros hablamos de la vida cotidiana, ¿qué podemos nosotros decir que en la vida cotidiana ha influido el cristianismo? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué elementos son que nosotros podamos considerar como importantes dentro de la propia vida cotidiana, que haya influido el cristianismo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué habrá influido directamente en la vida común, cotidiana, de todos los días, el cristianismo? ¿Qué elementos? ¿Qué tipo de costumbres tenemos nosotros que son propias del diario vivir dentro de esta vida cotidiana, que haya sido influencia directa del cristianismo? ¿Alguien? ¿Alguna idea? No, se nos ocurre, ni las fiestas, ni tanta fiesta que hay que está muy relacionada a esta perspectiva. No se nos ocurre ninguna. Nada. Los bautismos. Ya, los bautismos, la misma consideración, por ejemplo, de Semana Santa, la misma perspectiva de ir a misa todos los domingos o por lo menos cada que se acuerden. Todas esas consideraciones van introduciéndose dentro de la vida cotidiana y las dos líneas, de estas dos perspectivas religiosas, de estas dos religiones como tal que nosotros hemos estado analizando, que es el cristianismo y el islamismo, que lo hemos venido contraponiendo en sus diferentes consideraciones, en tanto la expansión, en tanto la visión general, van a influir directamente en la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, a lo largo de estos 2000 años, más de 2000 años de existencia de la religión cristiana, el desarrollo y transformación han influenciado en diferentes espacios de la vida social y cotidiana. La vida en comunidad religiosa fue uno de los puntales del cristianismo, uno de los elementos fundamentales. Existe, sin embargo, un aspecto de la vida cotidiana que desde el principio del cristianismo ha mostrado una influencia importante, con diferentes adaptaciones, pero que en general es primordialmente lo mismo y que no ha sufrido mayores cambios dentro de los siglos. Esta es lo que nosotros llamamos la religiosidad. ¿Qué es y qué entendemos por religiosidad? ¿Qué es la religiosidad? Si no sabemos, búsquenlo. Busquen en el internet, busquen en el diccionario. ¿Qué se entiende por religiosidad? ¿Qué es religiosidad? Cuando una persona tiene creencias religiosas. Cuando una persona tiene creencias religiosas, pero de fondo, ¿qué más significa? ¿Qué más significará? Es la dedicación y perseverancia hacia una religión.
ya es la dedicación, perseverancia hacia una religión. Y si hablamos directamente del cristianismo, ¿qué será la religiosidad? Vamos a definirlo de esta manera. La religiosidad en el sentido como la práctica cotidiana, esta práctica de todos los días para aproximarse hacia lo sagrado, manteniéndose desde el principio de la propia religión. Entonces sería la práctica cotidiana que nos permite acercarnos a lo sagrado. Si nosotros hablamos de práctica cotidiana, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué práctica es común de la religión cristiana, que sea propia de esta consideración religiosa? ¿Qué hacen todos los cristianos independientemente de su visión particular o de su interpretación del cristianismo? Por ejemplo, los católicos interpretarán de una forma las enseñanzas, pero tienen una práctica cotidiana que le es común, tanto evangélicos, cristianos, perdón, católicos, protestantes, de todo el cristianismo. A eso llamamos práctica cotidiana. ¿Alguien, algún ejemplo de esta consideración? ¿Cómo podemos nosotros decir algo que sea propio de la religiosidad cristiana? No se les ocurre nada. Algo que sea propiamente una práctica cotidiana, que lo hacen todos los cristianos, independientemente de Confesarse. confesarse, ya, es decir, presentar una perspectiva de mostrar lo que se ha hecho mal, en general, más allá de la confesión que puede ser una consideración propia. Dicen, tal vez dar la bendición o darse la bendición. Bueno, puede ser una práctica cotidiana que está muy ligada a la consideración de la religiosidad. ¿Qué más? No se olvide. Ir a misa. Ir a misa, ya. Esa es una de las consideraciones que es algo que lo hacen protestantes, católicos, evangélicos, de cada una de las ramas. Siempre deben guiarse por esa consideración. Y no se olviden la oración. La oración es una parte fundamental del cristianismo. Es la forma por la cual se llega a integrar la consideración en una práctica, que eso no se elimina, sin importar a qué línea interpretativa se pertenezca, ¿sí? Hay elementos que son propios de la religiosidad que no se han eliminado desde el cristianismo primitivo. Podemos nosotros hablar de transformaciones, si hablamos del cristianismo, de diferentes interpretaciones. Por ejemplo, ¿cómo nosotros nos imaginamos a Jesucristo? Si nosotros tenemos en nuestra mente, descríbanlo físicamente. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo es Jesucristo en su mente? ¿Cómo es Jesús? O sea, dicen, yo vi un artículo donde supuestamente, o sea, Jesús como siempre es con el pelo largo, blanco, ojos azules, pero en realidad, o sea, supuestamente era como, como decir, un poco más normal, no tan ojos azules como le pintaban con, así, con cabello claro, blanco. Ajá, sí, esas dentro de las explicaciones científicas de cómo realmente debe haber sido Jesús, debe haber sido muy parecido a las personas de su época. Es decir, que ojos claros y tez blanca y cabello largo y rubio es casi imposible que haya sido así. Pero dentro de nuestra mente, ¿cómo lo tenemos? Cabello largo, claro, tez blanca, barba, ojos claros, ¿sí? Esa es una construcción que se ha venido dando a través del tiempo, a través de los años. Con el transcurso del tiempo, en ciertas pinturas se identificaba hasta Cristo sin barba. En la cotidianidad existe esa controversia. ¿Cómo realmente la gente
le mira a Jesucristo es como ha visto. Por lo general en las pinturas, en las interpretaciones. Por lo tanto, esos elementos irán cambiando en el tiempo. Son elementos que dependerán mucho de la perspectiva. Algunas de las transformaciones de la representación de Cristo dependerá mucho de cómo nosotros miremos la realidad. Pero hay elementos que no cambian. Y uno de esos elementos, como les digo, es esta consideración de la religiosidad. Aquí no hay transformación. No hay mayor cambio en todas las interpretaciones de la religiosidad. En cambio, en la imagen de Jesucristo, sí, hay bastantes cambios y bastantes interpretaciones y sobre todo hay dentro de la mentalidad dependiendo de la corriente. Si nosotros interpretamos desde la visión católica del cristianismo, será un Jesucristo de pelo largo, claro, de tez clara, ojos claros y qué más. ¿Sí? Elementos que no están identificados directamente con una consideración del hecho concreto, sino con la propia identificación de una vida cotidiana como nosotros vemos. Dentro de estas consideraciones, en el paso de los siglos, las imágenes del Cristo y de los santos han ido variando. Salieron de la rigidez del templo y se trasladaron a lugares y espacios más cotidianos. Es algo propio también de la influencia del cristianismo. Dense cuenta, donde por lo general, si hablamos de la religión católica, que mucho ha sido criticada, pero que mantiene la tradición de estas consideraciones. ¿Dudas, preguntas? No, listo. Entonces, dentro de esta consideración, como les decía, introducir la religión a la vida cotidiana también es ir poniendo una pauta de que la religión no está solo en el templo. Si nosotros vemos tal vez a nuestros abuelos, abuelitas, padres, tendrán tal vez un espacio, un santuario propio en la casa donde tengan algún santo, la imagen de Jesús, alguna cruz. ¿Por qué es importante eso? Porque se va introduciendo directamente la religión ya no solo en el templo. La religión cristiana se ha introducido mucho en la consideración del diario vivir. Dentro de las expresiones de la religiosidad, un teólogo francés manifiesta la consideración de que el desarrollo de la religiosidad está ideado o está pensado en la idea de que el hombre en oración es como un árbol de gestos. Vamos a plantear esto que me parece interesante manifestar. Michel Dessereau, un teólogo y filósofo francés, plantea que dentro de la consideración de la religiosidad, que es lo que ha permanecido invariable en su mayoría dentro del cristianismo, desarrolla la idea de que el hombre en oración, y no se olvidarán de esto que estaremos puntualizando esta situación, el hombre en oración es como un árbol de gestos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Un árbol de gestos. ¿Qué quiere decir Michel Dessereau con esto? Que cuando un individuo se dispone a orar, arma todo un ambiente a partir del espacio y los objetos para contemplar la oración y de ese modo acercarse a Dios. En el cristianismo hay una consideración muy interesante desde la visión cultural de la historia, que introduce mucho el simbolismo.
Y sobre todo, es una de las críticas que se le hace al catolicismo, la exageración de los símbolos. Si nosotros entramos a una iglesia evangélica o protestante, ¿qué evidenciaremos? ¿Qué podemos ver en una iglesia fuera del catolicismo? ¿Qué es lo primero que llama la atención si nosotros entramos a una iglesia de este estilo? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Ausencia de qué podemos nosotros evidenciar en una iglesia que no sea católica? ¿Qué será? ¿Qué es lo único que vemos? Nadie. ¿No se les ocurre o no quieren comentar? Vamos a poner un ejemplo. Si, hablando del hombre en oración como un árbol de gestos, si un católico va a orar, probablemente necesite un rosario, un reclinatorio, un cuadro de la devoción, o puede que lo haga cerca de su cama, pero hay todo este ritual detrás. En el caso de un evangélico, necesitará tal vez la compañía de otros individuos, pero no mayores elementos. ¿Qué es lo primero que notamos, por ejemplo, en una iglesia católica? Que hay una sobrecarga de imágenes, de símbolos. Hay vitrales, hay imágenes de la Virgen, de Jesús, de una serie de cantidad de elementos. En las iglesias que no son católicas, por lo general solo hay una cruz y nada más, porque es una de las críticas principales a la influencia del cristianismo, sobre todo desde la línea católica se ha criticado fuertemente a la visión de que se ha introducido más la necesidad de pensar en estos ídolos, en esta visión de la idea, más allá del sentido propio que debe ser la religión como tal. Entonces, en la vida cotidiana ha tenido una influencia muy importante y lo retrata Michel de Certeau al decir que es fundamental la relación que hay con los elementos, con los gestos, con los elementos que se introducen cuando una persona está dentro de la propia religiosidad. Y uno de los elementos más importantes de la religiosidad siempre va a ser la oración. La oración es uno de los elementos que no se pierde. Todos los cristianos oran. Entonces, dentro de esa oración está relacionada con esto que llamamos gestos. Es decir, los elementos que se necesitan, el espacio, los objetos, las personas con las cuales se genera toda esta oración. Y si bien han transcurrido siglos desde las primeras prácticas religiosas, muchas de estas han mantenido a través del tiempo sin mayores cambios. Y la población se ha ido relacionando con esta forma. Sobre todo, como les digo, si hablamos de la oración. ¿Qué dirán tal vez nuestros abuelos y demás? ¿Cómo oraban? El rosario era fundamental. Es una parte importante de esta consideración. ¿Sí? Y vamos a terminar evidenciando la visión de la influencia en la vida cotidiana, pero del Islam. Lo voy a hacer de forma rápida porque nosotros en la mayoría de los videos hemos enunciado la perspectiva del Islam y la influencia que ésta tiene en la vida cotidiana. ¿En qué estará centrado principalmente la influencia del Islam? Estará centrado fundamentalmente en la visión y en la perspectiva de lo que es sus pilares. Teníamos nosotros que la perspectiva del Islam va a estar siempre fundamentada en estos 5 pilares, donde uno de esos pilares,
el último pilar, habla principalmente de la obligación de visitar por lo menos una vez en la vida la Meca. ¿Por qué razón es importante esto para los musulmanes? Así rápidamente, no nos queda mucho tiempo, por favor. Alguien, así rápidamente. ¿Por qué es importante? Es de donde surgió la cultura. Es de donde surgió la cultura, de donde surgió la religión y por qué es fundamental la expulsión de Mahoma de la Meca y el regreso de Mahoma al mismo lugar. Por lo tanto, así como Mahoma regresó a la Meca e instauró toda la perspectiva del Islam, así cada uno de sus fieles debe regresar y hacer la misma consideración. Porque si nosotros vemos en el cristianismo, ¿cuál es el fundamento del cristianismo? Jesucristo. Y vivir como Jesucristo es el objetivo. ¿Cuál va a ser el mismo objetivo del Islam? Vivir como su profeta, vivir como Mahoma. Y una vez en la vida debe hacerse esta peregrinación hacia la Meca, donde el 12º mes del calendario musulmán, los individuos se dirigen a la Meca para purificarse, deben orar 5 veces al día. Esto ya lo vimos. Y deben dar 7 vueltas a la Kaaba. ¿Qué es la Kaaba? Es donde se encuentra la piedra negra. La conformación circular, donde en el centro existe una tela de color negro que tapa a la piedra negra. Y cada uno de los fieles tiene que dar 7 vueltas alrededor de la misma. Esta consideración es fundamental para comprender la visión y la perspectiva de la vida cotidiana. Es mucho más fuerte la consideración de la vida cotidiana en el Islam que tal vez en el cristianismo. Porque como está basado en sus 5 pilares, los 5 pilares son fundamentales, son elementos que no se pueden romper dentro de esta visión. No es que yo voy a orar cada que me acuerde o voy a misa cada que me vayan que hay algún bautizo, algún matrimonio, solo ahí voy a misa. No, la consideración en el Islam es mucho más obligatoria, mucho más fuerte. Y en el sentido de esta consideración se introduce tanto en la mentalidad del musulmán que no puede salirse de esta consideración e intentan hacer todo lo posible para poder viajar hacia la Meca y realizar esta peregrinación. Nosotros ya hemos visto bastante de esta consideración. Hemos visto entonces la influencia del cristianismo y del Islam. ¿Por qué razón he planteado más que nada la consideración del Islam? Porque el cristianismo es una consideración de todos los días nuestro. Sería importante irla recordando. Vamos a terminar ahí la clase.